Chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase número 5 de Matemáticas Operativas y Financieras. Eh, Hoy es 16 de octubre de 2020. Matemáticas Operativas y Financieras. En realidad la parte de operativas ya pasó, la parte de operativas era al principio, el primer parcial, únicamente. Les recuerdo, tal vez a los que no, con los que no he hablado del área de humanidades, que vamos a hacer únicamente tres parciales. Resulta que el ICFES nos modificó de cierta manera lo que teníamos planeado. En el momento de planear Universi Londres, lo más probable es que no hubiera ICFES, pero finalmente sí hubo. Entonces es necesario modificar algunas cosas. Entonces, operativas y financieras únicamente tiene tres parciales y nada más. ¿Cierto? Como son menos parciales, esto sí es nuevo para todos, porque van a ser parciales muy pesados, del 33%, cuando hablo de pesados es del peso porcentual, ¿cierto? De la cantidad de puntos que valen. Vamos a hacer algo, a tener la última semana, que es como una semana de parciales y de colchón, les voy a dar la posibilidad de presentar un pequeño trabajo con algunos ejercicios varios en los que ustedes pueden subir un poco la nota de alguno de los tres parciales en caso de que tengan alguna dificultad. Esto teniendo en cuenta el hecho de que eran cuatro parciales, cada uno del 25, y era un poquito más equitativo. Tener tres parciales del 33%, 33.33% es pesadito, es fuerte. Y de hecho, Cami, a nivel universitario no hay muchos cursos con esas características. No hay muchos, hay más bien pocos. Dime, ¿quién me iba a hablar, Eli? sí, cierto que para ese momento en el que tú nos propones ese taller como de recuperación, por decirlo así, ya sabemos todas las notas. Sí, ya saben todas las notas. El último parcial creo que es la segunda semana de noviembre y lo califico lo antes posible, rápidamente. Y ya para la siguiente semana ya van a conocer todas las notas y yo les pongo un taller para que ustedes lo hagan y subir en cierto porcentaje matemáticas operativas. Recuerden que Ca- estos cursos, matemáticas operativas y financieras en particular, para los chicos de humanidades, para los estudiantes de humanidades, corresponde a la nota de matemáticas del cuarto periodo, mientras que para los estudiantes de ingeniería corresponde a un porcentaje de la nota de matemáticas de periodo, un porcentaje menor por el número de créditos. Eh, Introducción al cálculo, que son 4 horas semanales, corresponde porcentualmente de manera proporcional a la nota de matemáticas del cuarto periodo. El área de geometría estadística no tendrá calificación. Bueno, sí tendrá, será el promedio de los tres periodos anteriores. Dime, ver rápidamente. Cami, antes de empezar, yo sé que usted va a empezar con el interés y todo eso. ¿Qué interés vamos a usar? ¿El exacto o el comercial? Pues el calendario, porque ahí decía que había uno de 360 días y otro de 365. Depende del problema, pero yo te lo Ah, digo, esos. yo te lo digo. Ah, Es el bueno. interés exacto. Pero es mejor usar el de 360, pues sí, literalmente. Comercial no, Lo que pasa es es que el más interés, viable. claro, el interés comercial se utiliza sobre todo porque es un número más redondo, por decirlo así, entonces los cálculos son más fáciles, pero depende del problema. Yo te puedo hablar normalmente es el comercial, el de 360. Se nota que hiciste la lectura. Para los que hicieron la lectura, ese concepto estaba allí. De todas maneras, voy a tratar un poquito de conceptos en esta primera parte. Entonces, Melo. sumario, interés simple y vamos a hacer... Cami, Hola. si algo al final de la clase, pues al final de esta o de la otra, nos puede resolver las dudas que se nos presentaron al leer el documento. Sí, claro, no hay ningún problema. Yo voy a ir desenredando un poco los conceptos. Y si aún así quedan inquietudes, pues podemos discutirlas. Ok, con esto no voy a abrir el paraguas ni excusarme. Este curso realmente no es o sea, no es de mis fuertes, en realidad. Estoy apenas aprendiendo, estoy leyendo, cogiendo bibliografía de todos lados, aprendiendo cositas, porque realmente como físico yo nunca tuve un curso de matemáticas financieras, que los físicos no vemos eso. Pero es importante. Y de hecho tengo muchos alumnos de clases particulares que me han dicho, Camilo, necesito un cursito de operativas y financieras. Y yo, chanfle, yo conozco los conceptos grosso modo, pero no
digámoslo así, no tengo la fluidez que tendría, por ejemplo, para dar una clase de cálculo. Pero bueno, yo también estoy aprendiendo, entonces me disculpan si de repente en algún momento me siento un poquito inseguro con algunos conceptos en particular porque apenas los estoy digiriendo también. En todo caso, dudas que tengan y no les pueda resolver en el momento, les aseguro que a la siguiente clase se las tengo resueltas. Ok, vamos a comenzar entonces con esos dos conceptos, interés simple y problemas de aplicación. Ok, hay una parte en el texto que les compartí que es muy bueno. A mí este libro me gustó bastante. Me gustó más que los libros que les envié virtuales. Este lo tuve que ¿Cómo se digitalizar. llama? Este libro se llama simplemente Matemáticas Financieras, del el señor Leonel Montoya de Durango de la Universidad de Medellín. Montalvo. Es un libro viejísimo, es del 95. Esta edición es del 95. Pero bueno, realmente me parece muy interesante porque el tipo tiene una muy buena redacción, es claro, es concreto, me gustó el libro. Ok, vamos entonces a definir algunos conceptos, primero que todo. Vamos a definir el concepto de capital. Obviamente, esto en las teorías económicas esto es mucho más complejo, mucho más profundo. Digamos que vamos a definir en términos prácticos lo que necesitamos en cuanto a capital. Entonces vamos a definir capital como cantidad de dinero que genera una renta. O sea, él genera una renta y a esa renta se le llama interés. Enseguida vamos a definir también el concepto de interés. Entonces, básicamente el capital es un dinero que yo tengo allí que en principio es improductivo, ¿cierto? Ese capital te sirve para comprar bienes o servicios, ¿cierto? Puedes comprar artículos, puedes comprar un servicio. Por ejemplo, ustedes al colegio le pagan para obtener un servicio a cambio, ¿cierto? Normal, o cuando uno compra cualquier cosa en cualquier parte, unos dulces, un automóvil o lo que sea, Usted trabaja para nosotros. utiliza el capital para eso. Sin embargo, el capital por sí solo es improductivo. ¿Improductivo en qué sentido? En que no va a crecer. A menos de que ese capital lo inviertas, por ejemplo. Si tú inviertes en algo, vas a obtener un dinero adicional correspondiente precisamente al hecho de que ese dinero que se diste, otra persona lo está trabajando y a cambio te va a entregar entonces unos intereses. Si tú le prestas a un amigo y le dices, vea, yo le presto esta plata, 2 millones de pesos, pero y se lo presto a 6 meses y en 6 meses me da 100.000 pesos más, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? O sea, uno porque cuando presta dinero a alguien o cuando invierte uno espera obtener ganancias. Por varias razones. Primero, podríamos asumirlo como el hecho de que eh, ese es el alquiler de ese dinero, ¿cierto? Yo le presté 2 millones de pesos a Ever y yo le digo, yo le presto, yo tengo el capital, entonces yo se lo alquilo. Yo se lo alquilo a usted. El alquiler de utilizar ese capital es tanto. Hay otra razón. ¿Cómo? Y hay otra razón, Hay varias razones. ¿Y cuál es la razón que tú conoces? que es porque el dinero no vale lo mismo siempre. Exactamente. Entonces, uno no puede esperar prestar 55 lucas y que le vuelvan 55 a los 2 años, Totalmente de acuerdo. que no es lo mismo. Eso de lo que habla Juan Sebastián es otra de las razones por las cuales cuando uno, Inflación. exacto, cuando uno cede dinero a alguien o le presta dinero a alguien, es que eventualmente 100 pesos no servirán para comprar los mismos artículos, cada vez los artículos serán más caros y eso se llama inflación. Seguimos a A hablar mí, un poquitín de esa inflación, no soy experto en el tema, pero básicamente hay 4 razones por las cuales existe la inflación. a Cuéntame. mí. Por ejemplo, si usted dijo que usted ahorita me prestaba a mí 2 millones de pesos, usted me pide un interés, digamos, a 8 meses del 10%, yo le tendría a usted que dar 2 millones más 200.000 pesos. Exactamente. Pues, a lo que corresponda. Y ya va a haber unas ecuaciones para eso. Obviamente uno lo puede hacer en la cabeza, etcétera, pero es importante teorizar un poquito esta situación. Voy a prender la luz, a ver si mejora un poquitín. Lo que mejoró fue el reflejo de arriba.
Bueno, ustedes aguantan esa lucecita de ahí. Bien, ya tenemos entonces el concepto de capital. Vamos a hablar un poquito del concepto de interés. Ojo, el capital es dinero. El interés corresponde entonces a la compensación, el interés corresponde a la compensación recibida por el uso de capital. Compensación recibida por el uso de capital. O por su préstamo, ¿cierto? O por su préstamo. A un tercero. Es decir, si tú usas el capital de otra persona, tienes que pagarle un interés a esa persona. Pero si tú le prestas un capital a un tercero, él te va a devolver en compensación cierta cantidad de dinero que se llama interés. Ok, 1.3. Vamos a hablar de tiempo. En realidad la definición de tiempo acá es muy parecida a la definición de tiempo en física, ¿cierto? Básicamente. Ah, bueno, algo más, me disculpan. El interés también es dinero. Ojo con esto. El interés también es dinero. Les digo esto por una razón que les voy a explicar a continuación. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues definir qué es el tiempo es complicado, pero para efectos prácticos simplemente es el periodo o periodos durante el cual o los cuales se hace uso o se cede capital. La misma historia, ¿cierto? Ahora, ¿quién define ese tiempo? Pues lo define quien cede el capital o quien hace uso del capital, ¿cierto? Cuando uno hace un préstamo a una cooperativa, por ejemplo, ellos le dan la opción, bueno, ¿a cuántos meses lo quiere? ¿A 12, a 24, a 36? ¿A cuántos meses necesita? Depende de la cantidad de dinero, pero si uno va a una cooperativa, por ejemplo a JFK, y quieres hacer un préstamo en JFK por un monto de 80 millones de pesos, ellos te dicen, no, un momentico, yo no le puedo permitir a usted que usted elija el número, la cantidad de tiempo, el número de periodos. Lo máximo que yo le puedo ofrecer a usted, un préstamo tan alto, es que usted me lo pague creo que esas 50 meses, o 50 y algo meses, algo de ese estilo, ¿cierto? Ellos tienen también unas condiciones, mientras que un banco sí puede darse el lujo de decir, no, yo te lo presto a vos a 15 años, no hay ningún problema, ¿cierto? Mientras que en una cooperativa te dicen, no, yo te lo presto a 4 años y medio, o a 5 años máximo. Ok, eso ¿qué consecuencias tiene? Pues evidentemente que las cuotas van a ser más altas, ¿cierto? Ok, entonces el tiempo es el periodo durante el cual se hace uso o se cede ese capital, ¿cierto? Ese tiempo puede ser medido en días, meses, años, semestres, trimestres, Trimestres. etcétera, ¿sí o no? O sea, si usted es un gota a gota o si le pide prestado un gota a gota, pues normalmente es en días. Y eso precisamente, o sea, eso es Y muy eso no es poco. compuesto. Creo que depende, pero tú dices que es compuesto el de gota a gota. Realmente yo nunca he hecho un Sí. préstamo en un gota a gota. No, yo tampoco, pero, pero tengo entendido que son Esto un está interés raro. compuesto. Yo realmente no sé. Yo lo que he escuchado es que sí, Restrepo. yo lo que tengo entendido es Dinos. que es un interés simple pero muy alto y diario. O sea que tú te demoras 3 días más para pagar y eso es un problema porque te genera un intereses altísimos. Realmente no sé. Camis que a uno le prestan bueno, le prestan un dinero con la intención de dizque ayudarle, pero es que luego le dicen que papi, págame el 10% diario. Por Y ejemplo, en Y si una no lo semana, extorsionan, lo y si no lo menos. matan, no, oigan que lo extorsionan, lo matan directamente. Y sí, se demoran 2 días. ese es un negocio criminal porque realmente eso es un préstamo, pero eso es ilegal, ¿no? Por las tasas y por todo eso. Por eso es que no hay un contrato formal a la hora de hacer ese préstamo. ¿Cómo? Y Eso cuando uno normal. los, Pero yo no entiendo por qué es ilegal. Yo vería cuánto le pongo el interés. oigan a usted le pone el interés, como yo decirle que
yo le presto dinero a usted, usted mire, yo le pongo el interés que yo le voy a pagar, no, yo se lo pongo a usted. Bueno, usted verá si lo acepta o no. No, no, Pero, de acuerdo, Pero hay un claro, mínimo y un máximo legal. eso es un acuerdo verbal, pero es que desde el punto de vista de ley, creo que hay unos límites en cuanto a los préstamos, hay un mínimo y hay un máximo, cosas de ese estilo. Entonces, por eso digo que es A ilegal, porque ver, realmente allí no hay, eso no está legislado, o sea, en la ley no dice, bueno, el gota a gota tiene tal margen de posibles tasas de interés, por ejemplo. Entonces, por eso digo que es ilegal. Ahora, es un acuerdo verbal entre dos personas, ¿cierto? Y es muy difícil, digamos, de, de- de judicializar algo de ese estilo. Y lo otro que tiene de ilegal es que si tú no pagas, pues ellos no te van a mandar a Procrédito, ellos te van a mandar es el muchacho de la moto. Los de la moto. a los de Entonces, Tamayo. entonces por eso digo que es ilegal. Ok, listo, ese es el tiempo, ¿de acuerdo? Vámonos un poquito ahora con el concepto tal vez más importante. Ojo que estos conceptos son generales, es decir, el concepto de capital, de interés, de tiempo y el que sigue de tasa de interés son conceptos generales, es decir, que no son conceptos específicos del interés simple. No, esos conceptos servirán como definición también cuando hablemos de interés compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, estos son generales. Yo debía haber escrito esto como 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, porque realmente son previos al interés simple. 1.4, tasa de interés. Este es el concepto más importante de todos. Vamos a hablar entonces de la tasa de interés. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? Es un valor fijado, es un valor fijado en la unidad de tiempo. Eso es muy importante. No es lo mismo decir el 10% anual al 10% diario. Son dos cosas diferentes. Valor fijado en la unidad de tiempo con respecto, aquí me voy a extender un poco, con respecto a cada 100 pesos. Oh, aquí me quedé. Ojo de pez. Sí, hombre. Creo Camilo, que yo ahí tengo me una dio. pregunta. Ya voy, dame un segundo. Bueno, Con respecto a cada 100 unidades monetarias. Es obvio, cuando hablo de 100 unidades monetarias, estoy hablando de 100 pesos, de 100 dólares, de 100 euros, de 100 bolívares venezolanos, ¿cierto? 100 unidades monetarias, cuéntame. Bueno, 100 unidades monetarias cedidas o tomadas a préstamo, ¿sí? A cada 100 unidades monetarias cedidas o tomadas a préstamo. Entonces, si yo estoy hablando de un 20% anual, estoy hablando de un 20% anual, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que por cada 100 pesos, 20 pesos. exacto, por cada 100 pesos, entonces se reciben 20 pesos anuales cada año, ¿cierto? Pero si pero yo eso en estoy... ganancias. No, todavía no estamos hablando de ganancias, estamos hablando de tasa de interés. Entonces, por cada 20% anual, 20% anual significa que por cada 100 pesos que tú le prestes a otro, esa criatura te tiene que devolver 20 pesos anuales. ¿Cierto? Ya después miramos el otro concepto que se llama monto o valor futuro, es otro concepto diferente. Entonces, pero ojo, hay otra forma de verlo. Si a ti te dicen 7% semestral, si a ti te dicen 7% semestral, significa que por cada 100 pesos o 100 dólares o 100 euros que prestes o que tú le prestes a alguien o que alguien te preste a ti, hay que devolver o te tienen que devolver 7 pesos semestrales, ¿cierto? Y así sucesivamente, puede ser diario, puede ser semanal, dependiendo de cómo se defina todo esto. Estos son conceptos básicos y conceptos preliminares, no hay
No hay mucho que, bueno, sí se puede discutir, obviamente, pero no hay mucha más tela por cortar en este caso. Ok, vámonos entonces. Bueno, yo quiero saber si sí estoy grabando, ¿no? Porque igual este video me sirve a mí en un futuro. Sí, sí estoy grabando. Ok. Muy bien. Siguiente concepto. Estoy conceptualizando. Ahorita solucionamos problemas. Siguiente concepto. El siguiente concepto es el concepto, o bueno, vamos a hablar un poquito de lo que yo llamo notación. Bueno, cuando hablo de notación, estoy hablando de la letra o de las variables que le voy a asignar a cada una de esas cantidades de las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de interés la vamos a llamar I. A la tasa de interés la vamos a llamar I. Y minúsculo. I minúscula, correcto. A la tasa de interés la vamos a llamar I. Algo importante que se me olvidó decirles en cuanto a la tasa de interés. Uno la menciona como un porcentaje, pero para efectos prácticos a la hora de incluirla en ecuaciones que me permitan calcular, por ejemplo, interés o por ejemplo el monto futuro, el monto también conocido como valor futuro, lo vamos a convertir a decimal. Recordemos que, por ejemplo, voy a darles un ejemplo, esto hacía parte de los porcentajes, cuando yo digo 7% es lo mismo que decir 0,07, ¿cierto? Recuerden que porcentaje significa 7 de cada 100. 7% significa 7 de cada 100. Entonces, de eso se trata básicamente. 7% es 0,07. Como les digo, para efectos prácticos, vamos a meter en las ecuaciones que vamos a tratar ese valor. Es decir, voy a hablar de una tasa de interés anual, semestral, quincenal, diario, semestral o como quieran. Lo puedo hablar en términos de un porcentaje, pero a la hora de ser incluido en una ecuación, lo convertiremos a un decimal. Ok, vámonos entonces, segundo concepto, capital. El capital es una C mayúscula. Recuerden que el capital es dinero. El capital tiene unidades de dinero. La tasa de interés no tiene unidades. La tasa de interés no tiene unidades. Es un número puro, porcentaje, simplemente. Muy bien, capital. Tercer concepto. Ahora sí, I mayúscula, interés. I mayúscula, interés. Todas las relaciones humanas, todas, absolutamente todas, son relaciones de interés. Bueno, de pronto cuando uno es adolescente o niño, no tanto. Uno simplemente... ¿Cómo que no? Un No. Diferente tipo. No, normalmente los niños de repente simplemente se relacionan y ya, con otros niños, ¿cierto? Pero todas las relaciones humanas, esto sí es algo a título personal, todas las relaciones humanas son relaciones de interés. Yo estoy casado con mi esposa por interés, lo mismo que ella conmigo. Lo que pasa es que el interés, desde el punto, el interés, en ese caso ya generalizándolo un poco a la vida real, el interés tiene muchos frentes. ¿Cierto? ¿Qué me interesa a mí de mi esposa? Tener una compañera de vida para todo lo que hacen compañeros de vida, como por ejemplo emprender proyectos juntos, comprar una casa, tener un hijo, cocinar juntos, etcétera, ser un equipo, ¿cierto? Es un interés. La salvó. Le estaban apuntando en la cabeza. Es un interés económico, por supuesto. Cuando juntamos dos sueldos es mucho más fácil pagar todos los gastos. Claro que sí, yo viví solo mucho tiempo. Y vivir solo es duro porque uno acarrea todos los gastos solito, ¿cierto? Por sí solo, es complicado. O sea, y es un interés también a nivel personal, porque la otra persona me enriquece, ¿cierto? Todas las relaciones humanas son por interés. Eso sí es un hecho. Entonces, en ese aspecto soy bastante, entre comillas, capitalista, porque... Así es como Camilo perdió la vida. En realidad, todas las relaciones son por interés. En este caso es un interés monetario, simplemente. Obviamente todo esto hace parte de un modelo capitalista, evidentemente, que es el modelo en el que vivimos y es el modelo en el que tenemos que... Gracias a Dios. Es el modelo en el que tenemos que movernos, ¿cierto? Vamos a llamarte al tiempo. Vamos a llamarte al tiempo. En el libro lo llaman N como un número de periodos. Yo lo voy a llamar T porque en los otros libros que tengo se le llama T.
simplemente, pero no importa. Si usted lo llama n, es válido también, ¿cierto? No tengo ningún lío. En algunos textos lo llaman n, La real ¿cierto? pregunta es ¿por qué N? Porque es el número de periodos. Por definición, el tiempo es el periodo o periodos durante el cual se hace uso de un capital. Yo lo voy a llamar t, ¿de acuerdo? La diferencia con la física es que esta t es un número entero. Bueno, puede ser un número decimal también, pero normalmente es más, o sea, no voy a poner a correr eso como si fuera un cronómetro, no. Normalmente a uno no le dicen, bueno, págueme, o yo le presto tanta plata al 5% por minuto. Pues obviamente eso no va a suceder. O al 5% por hora. Tampoco va a suceder. Normalmente la mínima unidad de tiempo en este tipo de en las matemáticas Es más de un financieras día. es el día, por ejemplo. Eso que ya tener, digamos, un interés diario es ser muy usurero en la vida también, ¿cierto? Pero bueno, claro, eso también puede suceder. No hay ningún lío con eso. No estoy haciendo juicios de Profe, valor. no insultes a Restrepo, profe, ¿cómo así? No. ¿Usted qué cree que de qué vive? Profe, ¿usted qué cree que es Restrepo? ¿Cómo lo vas a insultar de esa manera? No, hombre. ¿Cómo? Yo no sé qué están diciendo estos manes. No Ok, está ni prestando atención. chicos, primera ecuación. Primera ecuación. La tasa de interés se define como el interés dividido el capital. ¿De acuerdo? Tasa de interés es interés dividido capital. Esta es la ecuación número 1. Y esta es la razón por la cual yo le estaba diciendo que la tasa de interés no tiene unidades. Es una cantidad adimensional. ¿Por qué? Porque es que el interés es plata. Y el capital es plata también. Si tú divides dos cantidades que son dinero, pues evidentemente las unidades se cancelan. Por lo tanto, la tasa de interés no es dinero. La tasa de interés es simplemente un porcentaje que se puede obtener dividiendo interés sobre capital. Obviamente, si haces la división así exacta, tal cual aparezca, esto te va a dar un número decimal. Obvio, te va a dar un número decimal. Ya, si a ti te están haciendo una pregunta y te dice, ¿cuál es la tasa de interés si el interés obtenido es tanto y si tu capital inicial es tanto? Entonces allí ese número decimal ustedes lo pueden convertir a porcentaje. Pues ¿cómo lo hacen? Simplemente multiplicando por 100, ¿cierto? Eso hace parte de los conceptos vistos en el parcial anterior. Ok, vamos a hablar entonces ahora sí de un ejemplo. Un ejemplo en el que vamos a utilizar esta primera expresión. Ejemplo. Vamos a hablar de un ejemplo. Entonces este ejemplo dice, se invierten 8 millones de pesos, ¿cierto? Se invierten 8 millones de pesos. No lo voy a escribir textualmente, simplemente voy a poner la cantidad. Se invierten 8 millones de pesos y usted está invirtiendo 8 millones de pesos. Eso significa Camilo, que ese es tu capital. Cuéntame. ¿por qué mejor no defines primero M como para tenerlo ahí todo copiado? No, porque normalmente uno ejemplifica y así tengo preparada la clase, pues la tengo de esa manera. Ok, el capital son 8 millones de pesos, porque se dice, se invierten 8 millones de pesos y se reciben cada mes, eso es muy importante, se reciben cada mes 250,000 pesos, es decir, que el interés corresponde a 250,000 pesos. Cami, yo tengo una duda. Sí. Sino que yo, por ejemplo, cuando yo estaba leyendo ese texto, pues yo me confundí, yo confundía capital con interés, pero Ajá. yo no podría tomar como, por así decirlo, el interés como un tipo de ciertas ganancias, Al desde algún interés punto como de las vista. ganancias. Sí, pues Sí. para entender mejor, pues porque, por ejemplo, a mí me dice que interés, o sea, en la fórmula, digo, no sé, no tiene tanto sentido, por así decirlo. O Pues yo lo sea, tomo como ganancia, en al cierto interés lo vamos a sentido. llamar ganancia, no hay problema. Ah, bueno. Pues no le veo problema inicialmente. El interés puede, claro, se puede definir como ganancia. Lo que pasa es que la definición de ganancia es otra, ¿cierto? Pero sí, en principio eso es lo que tú ganas por haber prestado. Lo que pasa es que, ¿y qué tal? Bueno, sería la ganancia, si al que le prestan plata es a ti, pues tú no obtienes nada de ganancia.
tendrías una ganancia negativa. El que Pero obtiene es que ganancia es el otro, ¿cierto? Ok. pero es que la cosa es que el capital es lo que yo le estoy dando y el interés es lo que yo voy a recibir, por así decirlo, de más. O sea, Por eso, sería sumar el pero si el capital. capital no lo prestas tú, sino que te lo prestan a ti, no lo podríamos llamar ganancia, Pero es ¿entiendes? que esos serían préstamos de terceros. O sea, yo estoy tomándolo como si yo fuera el prestador inicial. No, Digamos que yo soy el banco. de acuerdo. Desde ahí yo sí podría decir eso. Pues yo sé que si alguien me presta, pues ya estaría haciendo como pues una fórmula como a la tercera, algo así. Pero ajá. Sí, no, a lo que yo me refiero es que como estos conceptos son generales y aquí no estamos definiendo quién presta y a quién le prestan, ¿cierto? Entonces no puedo llamarlo ganancia porque si a ti es el que te prestan dinero, entonces no podríamos hablar de ganancia, sino de una ganancia negativa. Pero dale, puedes utilizarlo de esa manera siempre y cuando el concepto lo tengas claro. Ok, me está preguntando cuál es la tasa de interés. Ojo con esto. Dijo mensualmente. Esto es muy importante. Mensual. Me están diciendo que es un interés que se obtiene mensualmente. Esto cambiaría radicalmente, totalmente, si obtienes este interés, pero anual. Ojo con esto. Es muy diferente. Entonces, por definición, pues, la aplicación de esto es muy sencillo. El interés es básicamente, la tasa de interés es básicamente la división entre el interés y el capital, es decir, 250.000 dividido 8 millones. 250.000 0,03. dividido 8 millones. Y eso te da aproximadamente, bueno, te da exactamente 3%. 0,03125, ¿cierto? Pero, tal y como muestra en el libro, yo debo redondear eso a dos cifras decimales. Es lo ideal, redondear esto a dos cifras 3.1 decimales. entonces. Ah, sí, Entonces, el 3.1. 25 se convierte en 30, ¿sí o no? Y eso se convierte en un 13, o sea que tú simplemente debes decir que es 0,03. Ustedes ya saben redondear. Ojo, pero O sea, ese, 3%. exacto, pero ese interés es mensual. Obviamente, esto corresponderá aproximadamente a un interés del 3%. Aproximadamente a un interés, bueno, 3%, 3,1%, ¿cierto? Yo podría decir que yo lo había hecho como 0,031 y decir que esto es un interés del 3,1%. Pero bueno, ya es cuestión de un redondeo básicamente. Eso es básicamente el concepto de tasa de interés. Es muy sencillo en realidad y aplicar esto es fácil. Vámonos con el concepto que nos reúne hoy. El concepto de interés simple. El concepto de interés simple. Entonces, el interés simple, voy a llamar como 1. ¿Cómo lo llamé yo? 1,6. Interés simple. Ok, entonces el interés simple se define como el interés obtenido o cedido, ¿cierto? Porque depende si el préstamo te lo hacen o si tú es el que presta a otra persona. Es el interés obtenido con respecto a un capital es el interés obtenido con respecto a un capital que permanece constante. Constante entre periodos de tiempo. Ojo, es el interés obtenido con respecto a un capital que permanece constante entre periodos de tiempo. Ahora, aquí es donde les voy a hablar un poquito de inflación. Hablar de que el interés o que el capital o el interés es constante, sí se puede decir desde el punto de vista cuantitativo, ¿cierto? Desde el punto de vista cuantitativo.
Claro, un capital de 20 millones de pesos hoy, un capital de 20 millones de pesos el otro año, un capital de 20 millones de pesos dentro de 20 años. Técnicamente, desde el punto de vista cuantitativo, de número puro, yo diría, sí, el capital es una constante, pero realmente eso no es cierto, porque el dinero tiene sentido en la medida de que puedas comprar bienes o servicios con él, ¿cierto? Y evidentemente, a medida que pasa el tiempo, por la misma cantidad de dinero vas a obtener cada vez menos bienes o servicios. Ese concepto, o sea que desde el punto, esto es verdad desde el punto de vista cuantitativo, pero es falso desde el punto de vista de la inflación, ¿cierto? Obviamente esto lo verán ustedes a mayor profundidad en economía, no me compete, pero la inflación es básicamente esa pérdida del valor del dinero. ¿Y cómo sé que el dinero perdió valor? Pues porque con la misma cantidad de dinero cada vez puedes comprar menor cantidad de bienes y servicios. Cami, todo el mundo, inflación este Eso, año. eso se llama inflación. Ahora, ¿la inflación es buena o es mala? Eso es muy relativo. Es muy relativo. No necesariamente es mala la inflación. Ahora, si es una... Para el exportador, pero para el importador siempre es mala. Ah, correcto, exacto. Pero digamos, para la economía de un país eso es relativo. Pero, pero digamos, la inflación es mala cuando estamos hablando, por ejemplo, de una inflación galopante o de una hiperinflación como la de Venezuela. O sea, es algo terrible a nivel económico, ¿cierto? Entonces eso es muy relativo. Argentina, O lo de Argentina también, lo que dice Samuel, es real, ¿cierto? Para unos puede ser buena, para otros puede ser mala. Es como el valor del dólar, ¿cierto? La tasa representativa es buena para algunos y mala para otros. Por ejemplo, yo en este momento tengo un par de clientes del extranjero, de clases particulares. A mí me beneficia, en principio me beneficia muchísimo, muchísimo que el dólar y el euro estén tan altos con respecto al peso, porque yo cobro una clase particular de 20 dólares o de 20 euros y a cambio me están dando casi 4.000 pesos, ¿cierto? Es decir, sería una cosa brutal porque yo estaría dando una clase de 80.000 la hora, mientras que aquí la doy casi que a la mitad. Entonces, me serviría, pero si tú traes tecnología, ¿cierto? Si tú vendes celulares, vendes computadores, vendes accesorios y tecnología en general, es muy malo para ti. Entonces es bastante relativo, ¿cierto? Pero bueno, la inflación se puede dar por cuatro razones. No voy a profundizar mucho porque tampoco soy la persona más experta, pero las cuatro razones de la inflación son primero que todo la demanda. Es decir, supongan que estamos hablando de tenis, ¿sí o no? Entonces hay mucha gente que quiere los mismos tenis. ¿Quién puede acceder a los tenis? ¿Qué, la qué gente con dicen? mayores recursos. Con Claro, la la, plata. la gente con mayores recursos que está dispuesta a pagar más por los tenis, evidentemente. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que lo que antes podías pagar con poco, con cierta cantidad de dinero, ahora necesitas más dinero para pagarlo, ¿cierto? Ojo con esto. Para hablar de inflación, no puedo hablar de un sector de la industria o de la economía específico. Tengo que hablar en términos generales de varios productos. Los economistas hacen todos esos análisis y tienen algo así como una canasta, no recuerdo exactamente el A mí, pero término técnico. la inflación no se mide a nivel macroeconómico. Exactamente, a nivel Pero no, pues, macroeconómico. que se mide como en sectores particulares. Sí, debe ser, Como claro, debe ser a nivel macro, porque no puedo concentrarme específicamente en una forma de negocio específica, no, tengo que mirar a nivel macro. Y hay unos indicadores anuales, normalmente, que hablan de la inflación. Ok, eso es una posibilidad, la demanda. Hay mucha gente que quiere el iPhone, ¿cuál iPhone va? El iPhone 20.000, el iPhone 12, no sé. Un ojo de la cara y un riñón, pero bueno, eso es, pues, Exacto, está pucha, barato. resulta que como somos tan Una mirada de consumistas, ver. y ojo que esto sí es un juicio de valor, Así es. esto que voy a decir sí es un juicio de valor, a nivel personal, me parece que uno de los grandes problemas del capitalismo y algo que yo detesto del capitalismo es el consumismo excesivo de cosas que no necesitamos. Pasate al socialismo, apoyame, entrar Eso, a la clase de economía. eso de comprar excesivamente cosas que no necesito cada año, o sea, hay mucha gente, no sé si ustedes lo hacen, ojalá que no, pero cada año comprar un nuevo iPhone
es algo absurdo. O sea, o sea, se trata de un consumismo exagerado. O lo que sucede, a mí me pasaba, y no me volvió a pasar porque no tengo PlayStation 4 ni 5, pero cuando todavía, por ejemplo, FIFA 18, FIFA 19 y de ahí para atrás, todos los años uno compraba la nueva versión de FIFA y le cambiaban muy poquito en realidad, ¿cierto? Era simplemente, no, lo que pasa es que son las nuevas nóminas, las nuevas Sigue camisetas, siendo así. obviamente, y eso sigue siendo así. Yo estoy seguro que FIFA 21 para PlayStation 4 es igualito a FIFA 20. Debe tener algunos pequeños cambios. Pero claro, como estamos en una sociedad de consumo en donde somos unos consumidores compulsivos, entonces compramos y compramos y compramos y compramos. Claro, eso se ve traducido en un daño ecológico brutal, porque Cami, todo lo que compramos son recursos naturales que no Profe, necesitamos. Entonces hay un Pues el montón de iPhone es necesidades inventadas. Cuéntame. con audífonos. El es que, iPhone con cargador y sin audífonos. es que eso depende, por ejemplo, lo de Apple, pues si usted se compra un iPhone todos los años, es que usted es un bobo que caga plata o es mero fanboy ahí o algo así, porque sí, pues... profe, es que al que le gusta le sabe. Palacio, A usted, Pero, Vea Palacio. este. Teo, Hablando de Palacio. Teo, pero Oigan que yo. la cantidad de fanboys que hay en el mundo de Apple es impresionante. Las filas que se hacen para comprar el iPhone 12 o el iPhone que salga cada año es La mitad de ese salón. impresionante. O sea, es impresionante. Comprar cada año un celular. Y hay otra cosa, es algo así, no estoy muy convencido del término técnico, pero yo lo interpreto como una caducidad programada. Entonces, ¿qué hacen la gente que diseña y construye y vende celulares? No, vamos a hacer un celular que dure poquito, que la garantía le dure un año y al año se dañe, ¿cierto? Para que el otro tenga que consumir más, eso es gravísimo. Les voy a poner un ejemplo. Se dice que la primera bombilla eléctrica que se construyó todavía funciona. Está hablando de finales del siglo XIX. La estación de bomberos, no, de Estados Unidos. Entonces, Estoy hablando de eso. ¿qué está pasando? Que ellos pueden crear artículos que duren muchísimo tiempo, pero digámoslo así, no les conviene a la hora del negocio, porque entonces este man no me va a volver a comprar ni repuestos ni artículos, ¿cierto? Entonces es bien complicada la situación y ese es uno de los grandes problemas del capitalismo, a mi parecer, juicio personal, que nos va a llevar eventualmente a una escasez de recursos que ya la estamos viendo, una escasez de recursos generalizada. Entonces es bien complicada la situación. Chicos, terminamos por ahora, seguimos después del descanso. ¿Listo?